buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este viernes 11 de junio del 2021 para informarles, llevarles adelante a ustedes unos diálogos con varios de nuestros invitados del tema de la Asamblea Nacional, el tema de este cambio climático, que contaremos con el señor embajador el embajador inglés, estará con nosotros. Y luego también estará Daniel Valareso, el intendente general de policía de Pichincha, Daniela Valareso, que vamos a revisar cómo avanza, cómo están los controles. El tema del centro de Quito es realmente preocupante, en general la seguridad, pero el centro histórico comienza realmente a tener ribetes difíciles, ¿no? El día de ayer mantuvimos un diálogo con el señor doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, un grupo de organizaciones sociales, estuvo Paul Jacome, César Ricaurte, Marta Roldós, Lorena Naranjo de la Oficina Nacional de Datos, y yo en representación de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, por aquello de que se quería tratar en una resolución de la Corte Nacional el tema del olvido de lo que ha pasado en los juicios, de cómo se ha determinado. Este es realmente un debate de derechos, pero sobre todo dejamos constancia ante el señor presidente de la Corte Nacional nuestra preocupación por la libertad de expresión y el seguimiento, la libertad de información que tienen los ciudadanos, en un diálogo, yo diría, muy abierto, muy ameno, como debe ser, ¿no? Las autoridades nacionales, si ejercen democráticamente los cargos y se sienten al escrutinio o se sientan al escrutinio público, precisamente porque lideran las funciones del Estado, se saluda. Así es que yo sí quiero saludar esta actitud democrática del señor doctor Iván Saquicela para tratar el tema, y lo que más o menos quedó claro, diría yo, es que la Corte Nacional tenía un proyecto, no lo han tratado y parecería que no lo piensa tratar. Y si lo van a tratar, ha dicho, van a tomar en cuenta los pensamientos que se expusieron el día de ayer. Para iniciar este primer diálogo, que es los ejes, no, todavía estamos esperando un contacto. Va a estar con nosotros en vivo el asambleísta Fernando Villavicencio. Estaremos en contacto con el asambleísta Diego Ordóñez de Creo y el asambleísta Darwin Pereira de Pachacuti. Decíamos que, entre otras cosas, claro, el otro tema que salió es el señor alcalde removido, el doctor Yunda, anunciaba ayer, no sé si es que es como un acto de llegar como popular, ¿no? El tema del aforo para poder observar la Liga Pro, el 30%, cuando todo el mundo ha dicho, oiga, ¿qué pasó? El Colegio de Médicos dice que es un error, el presidente del COE nacional dice, no se ha socializado, o sea, no han conversado, no ha preguntado si eso se puede o no hacer. Son condiciones difíciles, ¿no? Y creo que estos son los hechos en los que el alcalde removido puede caer en circunstancias de tomar decisiones que a lo mejor le hacen popular, pero que pueden dañar nuevamente un proyecto de país. Y este proyecto de país es cuidar la salud. Que el contencioso electoral resuelva, porque sí está ahí pendiente la institucionalidad, ¿no? Para que el municipio funcione mejor con la resolución que tengan. Hay una decisión de los concejales, encontramos gran dificultad en que el señor alcalde pueda, yo diría, retomar sus actividades si el contencioso electoral así decidiera, cosas que varios expertos han dicho que no es posible, que no hay un espacio jurídico para resolver de otra manera que no sea, es decir, el proceso se ha seguido y está claro, ¿no? Los procesos judiciales y lo que les comentaba del diálogo de ayer con el doctor Iván Saquicela
son eso, un seguimiento. ¿A qué nos comprometemos en estos seguimientos de los casos judiciales, los medios de comunicación? Y más aún cuando estos casos son de temas que corresponden al ejercicio del poder público, ¿no? O sea, funcionarios electos o designados en representación de quienes están gobernando. Ellos están sometidos a este escrutinio. Y si un juicio se inicia, lo que los medios de comunicación estamos obligados es a, después de hacer el seguimiento, a dar a conocer la sentencia. Y si hay sobreseimiento, a poner el sobreseimiento y adjuntar la sentencia de sobreseimiento. Estamos ya en contacto con el señor asambleísta Darwin Pereira de Pachacútec, el coordinador de Pachacútec, los ejes que tratará la Asamblea Nacional, y también saludamos al señor doctor Diego Ordóñez de Creo para tratar justamente este hecho, ¿no? Bienvenido, buenos días, señor doctor Darwin Pereira, buenos días. ¿Cuáles son los ejes y cómo van determinando, diría yo, determinando el trabajo de la Asamblea? ¿Qué hace falta? El CAL se reunirá, cómo van a distribuir, se ha hecho una especie de evaluación de los proyectos pendientes, hay una nueva iniciativa, entre esos la ley de libertad de expresión. Así es que bienvenido, Darwin, buenos días. Buenos días a Diego, buenos días a Fernando, un gusto saludarlos por este medio. Un saludo para la culta audiencia, un abrazo para el pueblo ecuatoriano. Sí, efectivamente, la Asamblea avanza, la Asamblea está caminando, sigue un curso, ahora mismo en una suerte de consensos, ¿no? De buscar los consensos más amplios que podamos a fin de tener una agenda legislativa que le presentaremos como Asamblea Nacional, ya no como organizaciones políticas individuales, sino como Asamblea Nacional al país. Y en ese contexto hemos estado conversando con todas las bancadas, ha habido reuniones constantes de nuestros jefes de bancadas a fin de ir afinando esta agenda legislativa en la que se sientan incluidos todas las organizaciones políticas que están representadas en la Asamblea, considerando que cada una de ellas representa un sector importante de la población y consistentemente un sector muy respetable de ecuatorianos. Muchísimas gracias por esta aproximación. Saludo nuevamente al señor doctor Diego Ordóñez, asambleísta de Creo. Doctor Ordóñez, Diego, bienvenido, buenos días. El gobierno y la bancada de gobierno tendrá prioridades, pero sin duda alguna esa cantidad de proyectos que ustedes han encontrado, que están en trámite unos, a otros que están ahí, ¿se puede hacer una especie de tamiz, Diego, de lo que existe para plantearle al país una agenda legislativa? Bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días y buenos días a los miembros del panel y a todos quienes nos escuchan. Hay una cantidad de proyectos de ley y se ha hecho un inventario, me parece que el Consejo de Administración de la Legislatura, y por lo que se está discutiendo en el Pleno, diría que son toda esa herencia de proyectos, digamos, que no tienen pues una orientación a la solución de problemas fundamentales, estructurales, ¿no? Que son nuevas expresiones de ese estilo clientelar, ¿no? Clásico de la política, de aquellos que creen que solucionar el hambre se soluciona por ley y no por inversión. Y creo que hay que plantearse una agenda legislativa para el futuro, ¿no? Yo diría, pensando en que hay muchos paradigmas de la economía que se fueron al suelo, y creo que los asambleístas deberían ser sensibles a esta realidad y entender pues que el país necesita un escenario propicio para inversión, para crecimiento, para empleo. Y no obstante eso, digamos que persiste, diría yo, la duda sobre si realmente en el grueso de la asamblea, digamos en la mayoría de la asamblea, va a haber la predisposición, el ánimo pues para llegar a entendimientos en aquellas reformas que garanticen que el Ecuador sea un escenario de inversión y de crecimiento y de empleo. Yo en lo particular soy escéptico a que eso pueda lograrse, ¿no?
persisten estas versiones, ¿no? Digamos, en donde todavía existe este sentido un poco revanchista, ¿no? Esta visión, pues, de que es el Estado a través del cual se tiene que construir la economía y no alrededor de la inversión y de la iniciativa y del emprendimiento privados. Entonces yo diría que no obstante buenas intenciones y eventuales declaraciones en ese sentido, lo que yo veo es que persisten y van a plantearse hacia adelante estos obstáculos que tienen que ver con dogmas y consignas ideológicas que van a dificultar pues, que podamos tener entendimientos sobre temas fundamentales de la economía. Claro, y siendo así, doctor Pereira, Darwin, esto pasa por una cosa. Le escuchamos a usted mismo decir que iban a pedir la aplicación de la ley de educación a plenitud, y esa ley no tiene financiamiento. Y si hay dificultades, le escuché también decir a la presidenta, me parece, de la Unión Nacional de Educadores, que dijo, bueno, recuperen la plata que nos han robado y paguen con eso. Bueno, pero eso no son ingresos permanentes, incluso llegando a recuperar esa plata. ¿Cómo hacer para que estas buenas intenciones de dar satisfacciones, incluso económicas, a un sector como el del magisterio, a quien ofrecemos nuestros respetos, pero que esté acorde con lo que el país puede, Darwin? Bueno, en el tema de la ley de educación, la ley intercultural de educación, es un tema de que también tenemos que sentarnos a pensar de que ya fue aprobada. En este momento es ley de la República, excepto por la suspensión que ha planteado la Corte Constitucional, más por un tema de constitucionalidad que por un tema de presupuesto, porque la Corte Constitucional no tiene facultades para analizar el tema presupuestario. Sí, pero Ahí, perdón, Darwin, pero ahí la Corte lo que está diciendo es que la inconstitucionalidad justamente es porque no tenían en cuenta el presupuesto. Sí, habrá que analizar el tema hasta dónde llega, porque recordemos que esta ley fue debatida en la Asamblea Nacional, de la investigación que hemos hecho nosotros, porque casualmente quien habla está también en la Comisión de Educación. Justamente nos decían ahí en la comisión que fue llamado el ministro de Finanzas y no acudió, fue llamado el Instituto de Seguridad Social y tampoco acudieron. La Asamblea Nacional tampoco podía en ese momento depender de la voluntad de funcionarios que no querían asistir ahí. Tuvieron que ellos prácticamente ir al Ministerio de Finanzas, hacer una investigación para poder pedir la certificación presupuestaria, que aproximadamente estaría en 560 millones de dólares de lo que nos han dicho. Pero más allá de eso, hay que también entender que no solamente fue responsabilidad de la Asamblea, después de eso pasa un segundo momento al Ejecutivo, y el Ejecutivo tuvo todo en ese momento, toda la facultad de vetarla, así sea parcialmente, y no lo hizo, no tuvo ni siquiera un veto parcial. Entonces, en este momento, estamos a lo que diga la Corte Constitucional. Yo le puedo decir, como buen jurista, como buen abogado, que yo respetaré lo que diga la Corte Constitucional, y solo después de aquello veremos si que necesitamos nuevamente tratar estos temas, y obviamente lo haremos en coordinación con el Ejecutivo a fin de poder generar leyes que tengan el presupuesto respectivo. Bueno, pero por ejemplo, yo usaba el tema de la ley de educación, Diego, porque esta es una demostración de que, por ejemplo, si se aprueba, como dice Darwin, aprobado y casi por todos los sectores, porque no hay un solo sector de la Asamblea anterior que haya dicho, oigan, aquí hay una inconstitucionalidad porque ¿dónde están los ingresos para poder pagar y financiar esta ley? Sí, se ha cumplido las formalidades, lo que no se ha cumplido son los parámetros constitucionales. Entonces, leyes de esa naturaleza que podrían favorecer a sectores que pueden ser legítimos, pero que están reñidos con la realidad del país, Diego, de eso, ¿cuántos estarán de esos proyectos de ese tipo, estarán en trámite pendientes en la Asamblea? No solamente, Francisco, que no se toman en cuenta los parámetros constitucionales. Lo fundamental es que no hacen un ejercicio de sentido común y no tienen un sentido de realidad. Incrementan el presupuesto en $1,000 millones y no hay financiamiento. Es decir, ¿qué hace la Asamblea? Hizo la Asamblea anterior y espero que esta no haga. Lo que comúnmente y coloquialmente se dice, yo te ofrezco, busca quien te dé. Yo apruebo esto y anda a ver quién te da.
Y para esto quisiera referir, ¿no?, un escenario político que se dio en la asamblea anterior y se repite en la asamblea actual. Había un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y el correísmo. Y se aprobaron muchas leyes en la lógica que ha caracterizado al populismo en el Ecuador. Es la de tener el acceso, control directo de los fondos y recursos del Estado para control directo de las organizaciones políticas. Y voy a poner, aparte de este, otro ejemplo, el que estábamos comentando, otro ejemplo. Casi por unanimidad han votado una ley que reforma la forma en la que se administra el impuesto al valor agregado. Con esa norma, el impuesto al valor agregado se retienen los municipios, los gobiernos locales, y no entra al presupuesto del Estado. Esto fue parte, o fue intento, en una de las preguntas de la abortada consulta del exalcalde Jaime Nebot. Pero fue aprobada en una ley. Fue aprobada en una ley. ¿Qué garantiza esta ley, Francisco? Que el fisco no puede administrar los gastos que tiene que asumir de educación, de salud, y tiene que quedarse en los municipios que casi la mayoría de ellos no tienen esas competencias. No tienen las competencias de salud y educación, y otras no tienen de seguridad. Pero sin tener las competencias, se absorben los ingresos del impuesto que es de mayor ingreso del Estado, el impuesto al valor agregado. Eso fue vetado por el presidente Moreno, por inconstitucional. Esto regresa a la comisión, y en la comisión asiste el ponente, un asambleísta social cristiano, y devuelven insistiendo en la constitucionalidad del proyecto. La norma, la argumentación o la fundamentación de Moreno fue que eso, por la materia, solamente podía ser iniciativa del Ejecutivo. Bueno, ¿qué sucedió al final? Que ahí existe, ¿no?, un intento de sectores políticos de tomar parte de la administración de los recursos estatales sin que al tiempo tengan las competencias necesarias o obligatorias, diríamos, para tener esos recursos. ¿De qué sirve esto, Francisco? Para fortalecer el poder local, en donde algunas organizaciones políticas son fuertes. Si esta es la, digamos, la forma la filosofía con la que se legisla, entonces obviamente lo que está es pensándose en el interés de facciones, de partidos, de ciertas regiones, y no estamos viendo el problema en su conjunto. Y yo me temo, como te decía hace un momento, Francisco, que esto, ¿no?, que esta forma de legislar, que esta forma de ejercer el poder político que se tiene a través de la Asamblea Nacional persista, ¿no? Más allá de las eventuales declaraciones de buena fe, esto va a sostenerse. Y ahí viene la Comisión Económica, ¿no? Sí. Perdón, sí, adelante, Diego. En la Comisión de Régimen Económico, ¿no?, que fue tomada, digamos, por un acuerdo debajo de la mesa entre el Partido Social Cristiano, el correísmo y una señora militante de Pachacuti, pues nombró de asesor al exministro Carlos de la Torre, un destacado, digamos, voy a poner entre comillas, ¿no?, teórico de la economía del correísmo. Yo no veo ahí que podamos sino encontrar obstáculos, dificultades, impedimentos, consignas para evitar que aquellos proyectos de reforma económica puedan tener curso. Y yo quisiera, ¿no?, entonces... El Ecuador necesita una transformación profunda, Francisco. Sí, pero yo quisiera entonces recordarles lo que dijo el señor presidente Guillermo Lasso el día de su posesión y lo que dijo doña Guadalupe Llori ese mismo día. Me parece que es importante recordar, porque este era el ánimo de los dos líderes, digamos, del Ejecutivo y del Legislativo, que dijeron lo siguiente: la democracia es la búsqueda del tratamiento pacífico y en derecho de esas diferencias.
Así debe ser el Ecuador del encuentro. Nunca más la concentración de funciones en un organismo dependiente de la voluntad de una persona. Nunca más una deficiente organización en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, hasta que el pueblo decida lo contrario, respetaré la institucionalidad actual. La palabra izquierda no es mala, ni la palabra derecha, ni la palabra ideología. El peligro está en las palabras nefastas y actitudes perversas, en la corrupción, en la impunidad, el autoritarismo, la explotación, la discriminación y la xenofobia. Peligrosa es la palabra dogmatismo, que no busca convencer, sino colonizar y someter al que piensa diferente. Tenemos que admitir que no hay partido político o movimiento social que pueda bastarse a sí mismo sin abrirse al diálogo y a los acuerdos con otros líderes y con otras organizaciones. Bueno, ahí están las versiones, diríamos, pero tomando en cuenta lo que dice el señor presidente Lasso, ¿no? Hasta que no el pueblo no decida lo contrario. Entonces, Darwin, ahí hay, si es que esto que está visualizando, imagínese usted que en la Comisión de lo Económico, como dice el doctor Diego Ordóñez, ya está el señor doctor Carlos, el economista Carlos de la Torre, que va a imprimir su visión, como lo hizo como asesor y después como ministro. O sea, ha estado ahí, yo diría, de los 14, por lo menos 12 años, y hay que observar entonces estas cosas, cómo implementar, Darwin, el discurso de la señora presidenta, doña Guadalupe Llori, que nos da los lineamientos democráticos, pero que parece la Asamblea no termina de entender y podría terminar entrampando este acuerdo nacional, Darwin. Claro, o sea, entendiéndolo desde ese punto de vista, podría pensarse de que ahí vamos a tener una traba, pero yo me atrevo a pensar que en el Pleno, en la mayoría de la Asamblea, el acuerdo va a prevalecer sobre cualquier intención personal de un, valga la redundancia, personaje que viene obviamente de 12 años, que ya nos ponen a nosotros con las alertas, nos encienden las alertas, pero que en todo caso no deberíamos quizás ahora mismo creer que todo va a ser malo, considerando dos cosas fundamentales. Primero, que la comisión, no todos los 9 miembros van a pensar unánimemente, por lo tanto yo entiendo que habrán informes ahí de minoría en la que puedan darnos luces también al Pleno de que hay alguna alerta encendida. Y por otro lado, obviamente, también los consensos que se pueda lograr a nivel del Pleno, como lo ha dicho Guadalupe Llori. Esto no se lo logra por la voluntad de un movimiento político, sino de varias organizaciones que estamos adentro ahora mismo representadas. Yo creo y quiero pensar así, de que esto al final del día va a prevalecer. El acuerdo que tenemos en el Pleno, en el marco amplio ya de organizaciones políticas, y no por lo que quieran imponer una o dos personas dentro de una comisión. Eso no va a pasar ni con la Comisión de lo Económico ni con cualquier otra comisión en la que mañana pues nos presenten de repente, voy a poner un mal ejemplo, otra ley desfinanciada, y el Pleno no tiene por qué llenarse aquello por el hecho de que haya sido aprobado en una comisión. Yo creo que en este tema hay mucha tela que cortar, y no quisiera de repente anticiparme a lo que vaya a pasar más adelante, pero en todo caso, repito, hay una nueva forma de hacer asamblea ahora, y hay unos nuevos miembros que estamos totalmente conscientes de lo que está pasando. Doctor Pereira, ¿usted ve entonces la posibilidad de que un acuerdo democrático en donde ninguno de los sectores intente imponer, y más aún un sector que, por más importante que sea, son de las minorías que están representadas en la Asamblea? ¿Usted ve que hay el espacio para tener encuentros comunes o se intentará imponer cosas, doctor Pereira? No, de ninguna manera. La ventaja de esta Asamblea, como le decía creo que en este mismo espacio en una entrevista anterior, es que por fin vuelve a ser lo que era antes, un lugar donde se parla, donde se debate, donde se discute. Y muestra de ello fue justamente el tema de ver cómo se eligieron las autoridades, y que a pesar de que habían dos minorías que se consideraban las mayorías de la Asamblea, no terminaron imponiéndonos su voluntad. Eso le da una muestra al país de cómo se va a manejar esta Asamblea, de cómo se va a conducir,
Y esa heterogeneidad es la que a mí me da muchas esperanzas en el futuro de que podamos hacer las cosas bien, representando los más amplios sectores del país. ¿Cuáles serían desde el criterio de Pachacútegui, usted como coordinador, los ejes principales sobre los que ha de trabajar la Asamblea? Bueno, valga la aclaración, yo soy secretario nacional de Sí, Pachacútegui. secretario nacional, perdón. No es el, pero ahí les coordina el bloque. El coordinador del Sí, bloque sí. es nuestro compañero Rafael Lucero, pero como Ya. secretario he acompañado a Rafael en todo en todo este proceso, ¿no? Mire, nosotros tenemos ya un poco un bosquejo de lo que sería la agenda legislativa, en la que hay algunos factores que nosotros hemos venido luchando, como el tema de la defensa de la naturaleza, del medio ambiente. Pero también obviamente está la reactivación económica que nos preocupa de sobremanera, y coincidimos ahí mucho con lo que ha planteado ahora mismo otros bloques. Coincidimos mucho en que también debe ser punto prioritario esta agenda un tema de salud en el que se privilegie el tema de la lucha contra el COVID, ¿no? Porque si no salimos del COVID no va a haber desarrollo económico para nada. Entonces está la lucha contra también la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades y obviamente también de las mujeres. Y por qué dejar a un lado el tema de la educación. O sea, creo que estamos conjugando 5 factores que nos parecen fundamentales para que el país se enrumbe en las vías del desarrollo. Bien, entonces, doctor Ordóñez, estos son los ejes que desde Pachacútec se visualiza y obviamente, como dice su secretario nacional, podrían ser implementados. Tienen la presidencia de la Asamblea y algunas personas dicen, y además el CAL, para resolver por dónde va. El gobierno tiene una agenda parlamentaria, creo tiene una agenda parlamentaria que la va a proponer para que se discuta a través de proyectos de ley o a lo mejor usando los que están, pasando incluso por aquello de la propuesta para la reforma a la Constitución, Diego. Es importante ponerle contenidos a cada, digamos, a cada rubro, ¿no? Me refiero, antes de continuar, a las expresiones del presidente de la República y de la presidenta de la Asamblea. Yo no dudo, sin duda, en el caso del presidente de la República, sin duda, toda la predisposición, el ánimo de mantener esa línea, ¿no? Esa línea política del diálogo, de la apertura de los consensos, ¿no? Y de la búsqueda, pues, de una agenda política, de un plan de gobierno, una agenda legislativa que se oriente a aquello que consideramos lo fundamental, ¿no? Que el Ecuador tenga inversión y que el Ecuador tenga empleo. Y cuando hablamos de eso, pues ahí ya empezamos a ver dificultades. Por ejemplo, más allá de las declaraciones de la presidenta de la Asamblea, que yo ratifico, confío muchísimo y también celebro muchísimo las expresiones que el asambleísta Pereira está haciendo en este momento, en el sentido de que, bueno, siempre va a prevalecer este espíritu de diálogo. Pero fíjate, por ejemplo, se planteó el tema del precio de los combustibles, ¿no? Que se convirtió en agenda electoral de un candidato a un gremio del sector indígena. Pero también hubo voces de otros dirigentes del sector indígena y miembros de la Asamblea Nacional, en donde hablaba, pues, de que esto tiene que cambiarse, ¿no? De que esto tiene que eliminarse. Me refiero a la flotación de precios de la combustible y recuperar, digamos, ciertas formas de subsidio en el diésel. Bueno, hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un análisis a profundidad de lo que realmente significa ese subsidio. El subsidio es un subsidio para los ricos. Pero claro, no se logra salir del campo del discurso electoral, en donde el argumento es que eso incrementa los costos y eso encarece la vida. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Hace pocos días, el Comercio publicaba un gran titular donde refería que a pesar del incremento de los combustibles, los precios bajan. Porque los fenómenos económicos son de extraños y hay que analizarlos con sentido de realidad. Entonces, cuando decimos, bueno, veamos las mejores decisiones en beneficio del pueblo ecuatoriano, nosotros pensamos que hay que pensar en el mediano, en el largo plazo y solucionar estos problemas estructurales que han afectado el manejo de las finanzas públicas y han significado que existan subsidios que distorsionan la economía. Esto, un primer ejemplo. Sí.
Un segundo ejemplo. El Ecuador necesita una reforma laboral. Más bien dicho, no una reforma laboral porque eso supondría reformar el Código del Trabajo. La propuesta del gobierno es una nueva ley para los contratos al futuro. Porque la evidencia muestra, ¿no?, que tenemos en este momento 3 de cada 10 con empleo adecuado. 7 no tienen empleo adecuado. Datos oficiales. La situación es peor ahora que era antes, pero tampoco la situación anterior era mejor, porque antes teníamos 4 de 10. Hoy tenemos 3 de 10 con empleo adecuado. ¿Cómo logramos que los 7 restantes puedan tener una alternativa de trabajo? Una oportunidad laboral. Bueno, ¿cuál es el discurso de respuesta? Que se quiere precarizar, ¿no? Que se quiere legalizar la explotación. Quisiera añadir un tercer elemento, Francisco. Hay necesidad de optimizar el sistema de salud en el Ecuador. El sistema de salud en el Ecuador es el peor de los azotes a los pobres de este país. Este es un sistema que no funciona, que no garantiza salud, que humilla a los ecuatorianos por la mala calidad de los servicios, por inexistencia de dispensarios médicos en el Ecuador que atiendan emergencias, Francisco. No existe en el Ecuador sitios de emergencia accesibles a los pobres, no existe medicina para los pobres. Y cuando se dice que es mejor encontrar un mecanismo para que la operación, no el servicio, la operación pueda ser administrada por grupos especializados en administración de salud, la respuesta es no a las privatizaciones. Perdón, ¿alguien habló de privatización? No, nadie habló de privatización, excepto los que responden desde el prejuicio. Y ahí hay una cosa. Entonces, este diálogo, perdón, Diego, porque me acaban de informar que sí, que está, nosotros esperábamos a Fernando, ha habido algún problema, el asambleísta Fernando Villavicencio, que sí está en línea. Fernando, de lo que acaba de decirnos Diego Ordóñez y nos han dicho Darwin Pereira también, esta visión de legislación, estos ejes principales, claro, Diego nos plantea en esencia desde la parte social, laboral, manejo económico. Darwin dice sí, hay que dar otras respuestas también, hay que hablar de los pueblos y nacionalidades, cómo se legislan esos temas, y a eso se suma nada menos que la labor que es la otra esencial de la Asamblea, que es la fiscalización, de la que se tiene una vara muy alta para medirla, pero también hay criterios en los que, cuidado, mucho abarca, poco aprieta. Fernando, bienvenido, buenos días. Bueno, pensé que ya se habían olvidado de mí. Y no, yo pensé que el que se olvidó de venir era Fernando, dije seguramente se encontró en otro medio y ya no alcanzó a llegar. Bienvenido. Sí, escuchando nomás. Ya. A Darwin, a Diego y a ti. Sí, es bastante difícil poder hablar de reactivación económica, de reformas, de reconstrucción y construcción de leyes que orienten para un porvenir mejor a la gente, para generar empleo. Es muy difícil hablar de esto si no desmontamos un Estado delincuente. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos tener las mejores leyes tributarias, la gente puede aportar mucho, está dispuesta a aportar, pero ¿qué va a pasar con un Estado que lo que ha hecho en los últimos 15 años y aún sigue operando así, es robarse los fondos públicos? Por eso es que, de alguna manera, la lucha en contra de la corrupción, esta cruzada anticorrupción y la impunidad, un poco es la primera aplanadora que tiene que recorrer este sendero de reconstrucción del país. Porque de nada servirá entonces que tengamos las mejores leyes, ¿sí? De nada servirá. Y la estructura delincuencial está ahí. Pero si estamos trabajando para los delincuentes. O sea, esto es clave. Por eso es que, discúlpenme, compañeros, yo les invito a los colegas legisladores realmente a poner el hombro. Yo he escuchado algunas expresiones a favor y otras también, como la que señalas tú, que mucho abarca, poco aprieta. Lo que pasa es que en la década y media se abarcaron todo, pues. Se cargaron, no solo abarcaron. Ahí estaban calladitos. Y ahora cuando uno quiere hacer las cosas,
y a lo mejor... Pero quizá por eso, Fernando, quizá porque los temas mencionados, que son muy importantes, asustan y algunos que se estaban pasando de agache van a ser visualizados. Y por eso entonces el planteamiento, y ahí para plantearles, pero a los dos asambleístas, tanto a Diego como a Darwin, Fernando, el primer planteamiento sería entonces, vamos con una clara limpieza, casi para llamarlo así, y de enfrentar, darle cara a la corrupción. Al día de ayer nomás veíamos y decían, por Dios, que alguien le diga al superintendente de compañías que las comisiones y esta venta de facturas que se están haciendo a vista y paciencia de él no paran. Y ese ha sido un mecanismo a través del cual también se llevaron la plata del ISPOL. O sea, hay tantos temas, Fernando, pero habrá que priorizar esos también. Pero claro, yo tengo 200. Hemos puesto en la agenda apenas 50. Apenas 50. Hoy mismo estoy camino a la asamblea para conversar con la señora presidenta, porque yo no tengo ningún problema. Pelos tengo arriba, pero no en la lengua, ¿sí? Entonces yo les he dicho, esta asamblea que tiene un exceso de personal burocrático debe orientar técnicos a aquellas comisiones que están empeñadas apasionadamente en construir este país o reconstruir este país, y una de esas áreas es la fiscalización. Nosotros requerimos personal altamente capacitado en la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué? Para ubicar las rutas del dinero robado, para construir expedientes de investigación que podamos llevar a fiscalía, otros a juicio político, y ese es mi pedido. Ahí están dos legisladores importantes de dos bancadas, y este es un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, con el presidente Lasso. O sea, yo le quiero invocar al presidente Lasso, por Dios, primera tarea, tenemos que sacar a las estructuras mafiosas del Estado. No podemos ubicar en puestos clave, mandos medios, a los mismos funcionarios del pasado. En Petroecuador quiero ver a cuántos van a mover. Estoy esperando que el presidente Lasso se comprometió con el país a llevar una gran escoba y sacar a las mafias de salud. Entonces, colegas legisladores que me están escuchando, que están en este panel, ¿de qué sacamos? ¿Qué sacamos si hacemos leyes? Si mejoramos la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera, enviamos a la salud para que la mafia de la salud se robe nuestros recursos. Yo creo, por eso invoco, no es que sea mi tarea, es la tarea de todos. Sí, esta cruzada anticorrupción es realmente urgente. Y ahí entonces, Darwin, lo que dice el asambleísta Fernando Villavicencio es indispensable. La otra tarea importantísima es la fiscalización. Y parece, y algunos han dicho, ¿no? Hay que ver lo que pasa en los gobiernos seccionales, hay que ver lo que está pasando en lo que decíamos los municipios y consejos provinciales, ¿no? Hay tantos temas, pero Fernando ha puesto 50. Y esa es otra de las tareas importantes. ¿Cómo le damos piel a este país sin esa corrupción y cómo la Asamblea puede trabajar? A lo mejor en las dos vías que le corresponde, Darwin. No sé, se cortó la... No, parece que no le estamos escuchando. Bien. Sí, Darwin. Le decía que no quiero dejar pasar algunos puntos que se han puesto muy importantes sobre la mesa en este debate. Y voy a empezar por lo último, por lo que ha dicho Fernando, ¿no? Yo aplaudo la lucha contra la corrupción. De sobremanera es un tema que nosotros necesitamos sacarlo adelante. Eso es urgente, eso es imperioso. Yo coincido cuando dice que de nada nos sirve hacer las mejores leyes del mundo si vamos a poner todos esos recursos en manos de delincuentes. Aquí prácticamente se configuró un estado delincuente. Aquí roban todo, aquí usted escucha que roba todo el mundo. Uno se escucha, va a los hospitales y se escucha que se han robado todo, hasta los bisturís. Entonces, uno va a cualquier institución del Estado, a Petroecuador, a cualquier lado, y es lo mismo, es el mismo discurso. O sea, esto es una locura. Usted no tiene para dónde mirar y decir, aquí esta es una institución ejemplar. Y en ese contexto es que yo pienso que más allá de lo que dice Fernando, con todo el respeto que él merece, necesitamos trabajar también en lo que dice Diego, es decir, tenemos que producir leyes. Lamentablemente es una tarea muy dura, pero es de la herencia que recibimos. Quienes nos candidatizamos, obviamente con conciencia, sabíamos el trabajo durísimo que nos esperaba,
por un lado, crear las leyes para poder sacar el país adelante, pero también, obviamente, paralelamente, hacer lo que dice Fernando. O sea, no podemos descuidar ni lo uno ni lo otro. Tendremos que trabajar en los dos paralelamente, y eso implica muchísimo trabajo. Normalmente nosotros estamos en teletrabajo, pero yo he visto ya muchos legisladores que estamos en esa línea que no han respetado ese teletrabajo y que hemos estado ahí en la Asamblea. Hemos estado ahí todos los días. Yo estoy con todo mi equipo trasladado en la Asamblea Nacional. Ya están presencialmente entonces. Nosotros estamos presencialmente. Y la propuesta de hacerlo entre todos presencialmente, ¿qué se espera, Darwin? Nosotros estamos totalmente de acuerdo que ya vayamos a trabajo presencial, porque déjenme decirle una cosa, y no sé si voy a ser grosero con la asamblea anterior, pero la sinvergüencería más grande que se inventaron fue el teletrabajo de la asamblea. Mientras la empresa privada, porque tengo muchos amigos en la empresa privada, hace tiempo están en trabajo presencial, la asamblea se dio el lujo de trabajar en teletrabajo. No han hecho casi nada, más de 400 proyectos, no han fiscalizado nada, absolutamente nada, dejaron y permitieron que este estado se convierta en lo que dice Fernando, un estado delincuente. Si no regresamos a trabajo presencial, discúlpeme, nos estamos haciendo un saludo a la bandera, pero menos cualquier cosa, mucho cualquier otra cosa, menos leyes que necesita el país. Claro, entonces, Diego, ¿cómo coordinar esta visión? Porque algunos decían también el día de ayer, por ejemplo, que si bien la Comisión de Fiscalización es la llamada a tener los casos de estas denuncias, a hacer un seguimiento y, como dice Fernando Villavicencio, necesita seguramente una estructura especializada para trabajar con la Fiscalía, para que no se crucen incluso estos trabajos de investigación, para que no se pasen de agache, Diego. Pero también las otras comisiones podrían iniciar investigaciones de temas sobre los que les corresponde en cada una de las áreas, para un poco también darle trabajo de fiscalización, más allá de que tengan una de especialización, una comisión, Diego. Es fundamental, Francisco, el no dejar los casos sin investigar. No podemos permitir que en el Ecuador campee la impunidad, o que muchos otros de los casos que deben ser investigados y que tienen que ser expuestos para que sea expuesta esa revolución corrupta que asoló al Ecuador. Esto me parece a mí que es un tema de sanidad pública y de garantizar que en el Ecuador modelos de esa naturaleza no puedan tener espacio. Es paradójico porque quienes han estado en el debate de estos días con la Asamblea, o habrán escuchado, tomarán en nota, ¿no?, del aire angelical con el que hablan los asambleístas del correísmo, ¿no?, que aducen que hay odio cuando lo que hay es memoria. Yo no voy a perder oportunidad de recordar al Ecuador la ralea a la que pertenece. Yo no voy a olvidar de recordar al Ecuador de lo que representaron y de lo que significaron en términos de corrupción y destrucción de la economía. Aun cuando la respuesta angelical de muchachos recién hechos primera comunión sea: ustedes hablan desde el odio, entre comillas, dicen, ¿no? Yo apoyo esta propuesta de Fernando Villavicencio de que la Comisión de Fiscalización tenga un soporte operativo mayor para que se puedan hacer las investigaciones, para que se pueda profundizar, para que se pueda tener más documentación, para que se puedan estructurar los casos, para que se puedan iniciar esos procesos de juicio político que se tengan que iniciar, o, si es que ya ha pasado el tiempo para eso, los procesos penales que se deban iniciar. Pero el tema de la corrupción es algo que no es algo fundamental, ¿no?, porque tiene que ver con la recuperación del concepto de ciudadanía. Hay una percepción, y me preocupa porque eso significó que muchísimos ecuatorianos votaron por esta alternativa en las elecciones pasadas, ¿no?, de que no importa la corrupción en cuanto se haga obras. Sí, claro. ¿No? El famoso tenemos que carreteras. robe, pero que haga obra. Todos robaron. Pero esto genera una distorsión perversa en lo que son los valores que tienen que ver con la ciudadanía. No es que robe y haga obra, es que haga obra porque es su obligación y no tiene que robar.
Y en la medida en que tengamos como culturalmente esta actitud permisiva que se asienta en la impunidad, estamos destruyendo la base en la que una sociedad civilizada debe construir ciudadanía. Entonces me parece a mí que es un tema fundamental. Y la Asamblea podría dar. No es Claro. odio, no. Y yo decía, si no es ni No es odio odio, ni pues, persecución. Es el cuento. Es que ese es el cuento, ¿no? de la fraseología publicitaria del correísmo, que es lo que están usando ahora en la Asamblea, cada vez que se les enrostra la corrupción y se les recuerda quiénes son. No, es que ustedes tienen odio. Bueno, ¿importa eso? No. Lo que importa es que los ecuatorianos tengan la verdad. Y Fernando Villavicencio, de acuerdo completamente en que exista apoyo para que esas investigaciones, por lo menos las 50, si no más que esas, se puedan hacer y tengan resultados. Y ahí tiene entonces, Fernando, esta posición política, y que creo que es importante que el país la saluda, porque no se puede perder la memoria. Fernando, el tema de la Contraloría es un tema que se debe tratar, es un tema que la Comisión de Fiscalización, teniendo como se tiene este momento, pero porque además en la Contraloría se comienza a ver unas persecuciones a funcionarios no de segundo nivel, a de tercer nivel, a funcionarios que han hecho carrera por esferos, por libros, por terminar contratos, y cuando se han hecho de la vista gorda por otro lado. Entonces, claro, tienen 2000 y pico de informes, pero de esto sí que parece persecuciones a funcionarios que no es que no sea importante un esfero, pero han dejado pasar miles de dólares. En estos 50 casos de investigación deben estar esos 75,000 millones de dólares de los que se habla, Fernando. Bueno, primero quiero saludar y agradecer la posición de Diego. No esperaba otra cosa de él, igual de Darwin, y coincidir también con Darwin y decirles a los ciudadanos, este legislador, Fernando Villavicencio, que vivió en carne propia lo que significa levantar la voz, articular un verbo con un adjetivo para decir que aquí se han robado fondos públicos y que por ello fue perseguido. Es decir, hubo una mixtura de corrupción, impunidad y persecución en contra de los ciudadanos y del periodismo. Yo no me voy a callar, yo tengo todo que ganar con la ciudadanía. Y sí, nosotros estamos trabajando, este legislador está trabajando 15 horas diarias, ¿sí? No me importa lo que me pueda pasar con los temas de bioseguridad, estamos actuando, pero estamos demostrando, y en eso coincido con el colega legislador Darwin Pereira, que es hora de que la ociosidad de la vieja asamblea se acabe, la ociosidad en todos los sentidos, ¿sí? Porque ahí aparecían algunos, ¿sí?, limpiándose las axilas, comiendo en público, orondos y sentadotes, vengan aquí a jugarse y a devengar el salario, ¿sí? Por esa razón, yo he puesto esta agenda audaz, pero aún quiero decir... Pero Diego dice por lo menos 50. Y claro, lo que pasa, Fernando, es que esta sensación a ratos de impunidad se están yendo, se está pasando el tiempo, claro, sí genera una angustia, podríamos decir, ¿no? Sí, efectivamente, solo yo tengo 200 casos investigados en el periodismo y modestamente pues ahí hemos introducido 50 de los grandes casos y sobre ellos hay prioridades. Por ejemplo, prioridad 1 es Coca-Cola Sinclair, la mayor obra de ingeniería hidráulica de este país, la base de la transformación revolucionaria de la matriz energética, es la base, es la catedral de la corrupción, lo que yo he dicho en las últimas horas, esta corrupción progresiva y esta erosión regresiva, esta fusión de la naturaleza con la acción delincuencial, le va a llevar al país a perder posiblemente la mayor central hidroeléctrica. Por eso yo les invito a los legisladores, a Darwin, a Diego, vamos la próxima semana, vamos a entrar a Coca-Cola Sinclair, vamos a ir con la prensa y les vamos a obligar a los funcionarios de Coca-Cola Sinclair que nos permitan ingresar a las zonas de estos caracoles que trajeron los chinos con fallas de origen. El país tiene que conocer
Aquí estamos hablando de 3.200 millones de dólares, la plata de los ecuatorianos que está ahí. El país tiene que conocer qué pasó con esta central hidroeléctrica y qué va a hacer, cuál va a ser su destino. Y lo otro, el tema de la Contraloría. No quiero anticiparme. El día martes vamos a ofrecer una conferencia de prensa. El país se va a asustar con lo que hemos descubierto en la Contraloría. Es decir, puedo anticipar algo. Se ha quemado casi todo el mapa de la corrupción. Es decir, esto no puede quedar así, o por eso invoco a los legisladores de todas las bancadas. Esta es una tarea impostergable, o lo hacemos hoy, al costo que sea, porque ya hay amenazas y todo. Claro. Yo no me voy a callar, a mí no me van a quebrar. Yo ya debía haberme quebrado, no lo van a hacer ahora, mi querido. Y entonces, ahí Darwin, ahí hay una cosa que el país requiere un baño de verdad, pero también de ese baño de verdad requiere intentar recuperar algo de los dineros que se han feriado, que los responsables no sigan de paseo, podríamos decir así. Darwin, las otras comisiones, y eso quisiera, luego le voy a preguntar a Fernando, si las otras comisiones también podrían actuar en esta tarea de fiscalización y de legislación al mismo tiempo, ¿no? Pero para ayudar diversos temas, quizá por las áreas de influencia, Darwin. Por supuesto. Felicitaciones a Fernando por su trabajo, le acepto la invitación y también le invito a que vengamos al Oro. Ahora estoy casualmente llegando al Oro, estoy estacionado a un lado de la vía, porque acá tenemos en la planta de licuefacción de gas de bajo alto, y tú sabes muy bien, Fernando, que ahí también hay otro nicho millonario de corrupción donde se llevaron la plata en peso, y esa planta está a punto de caerse, a pesar de los millones de dólares que nos costó, está a punto de explotar si es que eso llegara a pasar, porque por ahí sale todo el gas del Golfo. En todo caso, creer que esto es solo cuestión de la Comisión de Fiscalización es pretender convertirnos en cómplices. Al menos Darwin Pereira, desde la Comisión de Educación y desde mi posición de vocal, y es más allá de eso, desde mi posición como asambleísta, porque la ley me da ese privilegio, hemos también iniciado procesos de pedido de información a muchas instituciones respecto de casos que nosotros creemos que hay corrupción. Y en ese contexto, esta semana, ustedes habrán visto las noticias, hemos ya lanzado, yo no creo que menos de unos 8 o 9 pedidos de información, y la otra semana vamos a continuar en ese mismo camino, porque desde todas las comisiones, no solamente las comisiones, desde todas nuestras curules asambleístas, debemos también luchar contra la corrupción. Caso contrario, nos estaremos convirtiendo cómplices. Este país no puede ser el país del borra y va de nuevo, no. Más de 70,000 millones de dólares en manos de los delincuentes nos dicen mucho del trabajo que tenemos que hacer. Apoyo el trabajo de Fernando, apoyo el trabajo de Diego, y creo que hay que apoyarnos entre todos. Esto es una nueva asamblea. Escuchaba el otro día que más del 80% somos legisladores nuevos, somos sangre nueva, somos gente joven con la energía suficiente para poder, como dicen en el rol popular, sacarle el aire a los corruptos y también sacarle provecho a esta energía para poder generar las leyes que el país necesita. Claro, pero ahí tiene una cosa, por ejemplo, Darwin, el tema que acaba de decir el señor ministro de la Defensa actual. Vamos a trabajar y a darle uso a los fusiles, esos que estaban a punto de ser chatarrizados, pero que ha generado, algunos dicen, la molestia del embajador y del gobierno chino, pero como hay que tener las vacunas, el gobierno chino comienza a hablar. Si es que visitan ustedes, y yo espero que lo hagan, Coca-Cola Sinclair, no se molestará más el señor embajador y la China, a quien el gobierno antiimperialista, este imperio, el gobierno anterior se entregó, Darwin. Mire, nuestro compromiso, y estoy seguro que coinciden mis compañeros legisladores conmigo, es con el pueblo ecuatoriano. No tenemos compromiso con ningún país extranjero. Nuestro compromiso es con la patria. Con esta patria que votó por nosotros, con esta patria de la que crecimos, de la que la vemos sufrir todos los días. Nosotros no vivimos en otro país para defender intereses de otros países. Nosotros vivimos aquí en el país, somos ecuatorianos, y en ese contexto vamos a defender a este país. Más allá de lo que diga un embajador de uno u otro país, eso es, para nosotros es lo de menos. Yo creo que en ese aspecto coincido con Fernando aquí, nada nos puede detener en esta lucha contra la corrupción. Nada, absolutamente nada ni nadie. Que lloren, que quejen, que lágrimas de cocodrilo, que hagan lo que sea. La lucha contra la corrupción, obviamente,
quienes la sentimos en carne propia, porque yo también, incluso tuve hasta mi teléfono intervenido como dirigente de un movimiento social como el Pachacuti. En todo caso, ahora tenemos la oportunidad de reivindicar esos derechos de toda esa gente que a lo mejor ahora mismo no puede tener esa misma voz que tenemos nosotros como Fernando, como mi persona. Así que en ese contexto, tranquilo, mi estimado amigo, pueden quejarse todos los embajadores de toda la ONU si quieren, pero aquí vamos a luchar contra la corrupción. Y si algún país está manchado en esos actos de corrupción, pues lo vamos a sacar a la luz pública. Para eso somos legisladores, para eso tenemos la inmunidad que tenemos. Bueno, entonces, Diego, sí puede haber en esta fiscalización, y ponía el caso de los fusiles, alguna presión internacional sobre, al fin y al cabo, nuestro país está intentando mantener esta apertura, esta permanencia, pero hay estas otras dificultades. Coca-Cola Sinclair es mucho más de peso que los 10.000 fusiles que eran para zurdos y que ahora parece que los van a usar porque así se contenta un embajador, Diego. Sí, pero hay presiones de esa naturaleza y muchísimas otras y peores, ¿no? Ya. Y peores, de aquellos que querrán ocultar, ¿no? De aquellos que no quieren que se investigue, ¿no? Esto es, sin duda va a darse, ¿no? Pero claro, a un gobierno extranjero tampoco pues, le convendrá parecer o ser, ¿no? Mucho menos cómplice de actos de corrupción, sin duda que no, ¿no? Yo estoy clarísimo de eso, ¿no? Más allá de que sin duda, pues habrán preocupaciones, pues habrá que explicar a los gobiernos que tengan esa preocupación sobre que de lo que se trata es de investigar actos de corrupción. Y hay que hacerlo, Francisco, hay que hacerlo. El primer gran compromiso y responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, que queremos un país que sea en el sector público y en el sector privado, administrado y manejado con honradez, es la de hablar, es la de denunciar, es la de decir, es la de no olvidar, es no bajar la voz. Porque no, a veces por acomodarse, un poco por no generar conflicto, porque, bueno, es hora de la conciliación, dicen, no, pero a ver, una cosa es la conciliación y eso es muy importante, es fundamental. Yo he escrito mucho sobre eso, he reflexionado mucho sobre eso, sobre la necesidad de que existen en el Ecuador acuerdos, consensos, entendimiento, porque es la base, ¿no? Es en la que la estructura en la que se generan acuerdos que solucionan problemas de la economía y problemas sociales en el mediano y largo plazo. Esto es fundamental. Pero muchos sectores, no muchos sectores, pongamos el nombre es el correísmo, pretende convertir a este concepto del acuerdo en una coartada de la impunidad. Como que si el acuerdo pasa porque nos olvidemos lo que pasó. Porque para darle contenido a esta expresión, ¿no?, del Ecuador del encuentro, tenemos que decir, bueno, borra y va de nuevo, y ahorita Correa ha sido buena gente, ¿no? No son unos ladrones, no son corruptos, no se rifaron la plata, no solamente en corrupción, sino en despilfarro, y todos somos buenos. No, cuidado. Yeah. Porque esto, así no se construye un acuerdo. Pero Fernando acaba de decirnos, Diego, una cosa que es importantísima, porque recuerda octubre del 2019 y nos está diciendo, se han quemado una estructura de documentos, y ahí puede cobrar fuerza también aquello de que era de adentro y de afuera los intereses para incendiar la Contraloría, porque cerraba un círculo. Lo que Fernando acaba de decirnos, como un adelanto a lo que puede ser sus primeras investigaciones, Diego, es que la estructura, y si bien es cierto, uno dice, hay que reconocer que no han parado gente como tú, que no han parado frente a la lucha contra la corrupción, desde todos los sectores pueden secuestrar al presidente porque hay demasiados intereses, Diego. No, pero mira, un presidente no es secuestrado, un presidente se deja secuestrar. Porque el presidente Lasso es un presidente, tiene absolutamente claro cuáles son las prioridades. ¿No? Es una persona además que tiene total y absoluta independencia, ¿no?, digamos, de todos los grupos económicos, ¿ya? Pero sin duda, ¿no? Y fíjate, él hace días mencionaba
una reunión que tuvo con el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y luego también una reunión con la presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje del presidente de la República fue: yo les invito a mantener una alianza por la institucionalidad, porque la función judicial, que es fundamental en términos de combate a la corrupción, no sea secuestrada por ningún interés político. Que no termine en manos de ningún partido político, ni ningún tramitador de sentencias. Y esto fue absolutamente, en esto fue absolutamente enfático el presidente en estos dos casos. Entonces, hay un deseo de combatir, una decisión de combatir la corrupción. Esto es fundamental. Obviamente, esto supone, digamos, un eco, ¿no? Una resonancia en las otras funciones del Estado, tal como estamos hablando en este momento, le corresponde a la Asamblea y en particular a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pero también entre los ciudadanos. Entre los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que hacer una cruzada por la honradez. Tenemos que hacer una cruzada por los valores cívicos. Y tenemos que impugnar, tenemos que tener alguna forma de sanción social, no solamente la judicial, sino una forma de sanción social, una forma de sanción moral a los corruptos. Y no permitir que aquellos corruptos del pasado o aquellos cómplices presentes de la corrupción pasada pretendan convertirse ahora en los que nos dan lecciones de buena política, nos dan lecciones de buen comportamiento. Claro, pero ahí pasa también porque el gobierno escoja bien sus colaboradores y no permita que se instalen ahí, que se instalen y no sabemos por qué, que se queden, ¿no? Que se queden dentro de la administración pública. Bueno, pero en esto yo quisiera... Hay que darle tiempo, muchas expresiones en redes sociales, ¿no? No solamente darle tiempo a Francisco. Bueno, hay una ministra, ¿no?, que participó en el gobierno, ¿no? Es una ministra con unas credenciales y un currículo y digamos, un conocimiento del área que es muy, muy importante. Entonces, me parece a mí que podemos rayar ya el campo de lo fanatismo, ¿no? Pensando pues que todo... Todos los que estuvieron ahí... Mira, son 500,000 ecuatorianos. En el 2007, 100,000 nombraron ellos, son 600,000. Pero 500,000 que estaban en la función pública, así es. Bueno, eso es muy importante lo que dice Fernando. ¿Por qué? Porque en cambio sí, en la estructura media, ¿no? Porque recuerda tú que lo que hicieron en el correísmo fue sacar a toda la burocracia de carrera, les obligaron a renunciar, ¿sí? Les pagaron con bonos, les pagaron con papeles, ¿no? Y sustituyeron eso con la que era la quinta columna correísta en toda la administración pública. Y ahí están. Esa es la que hay que... Bueno, hay lo que estamos hablando de la Contraloría, ¿no? Claro. Contraloría era una institución profesional. Bueno, eso ojalá que volvamos a recuperar ese esquema. Y hay que intentar. Fernando, entonces, este primer paso que puede ser la Contraloría, que es urgente, que se puede resolver. Diego y Darwin han dicho todo el respaldo, hay que hacerlo, hay que avanzar también en la etapa legislativa. ¿Se podrá, Fernando, enviar a otras comisiones algunos temas para que puedan trabajar en la fiscalización? Y si no, pues claro, o sea, aquello de lo de periodista, de investigador, más asambleísta, es más trabajo, pero más responsabilidad frente a un país que no quiere la impunidad. Así nos hizo saber también el doctor Iván Saquicela, un grupo de organizaciones, el día de ayer con el que conversamos en la presidencia de la Corte. Esto tiene que ser coordinado y buscar la institucionalidad, Fernando. Hoy no hay excusa para que los legisladores no ejerzan su derecho y una obligación de investigar y fiscalizar. De lo poco bueno que hizo la Asamblea anterior, está una reforma a la ley orgánica de la función legislativa que le devuelve esa potestad al legislador, independientemente de estar incluso en una comisión o a través de la presidencia de la legislatura, puede en la primera fase, que es la búsqueda de información, investigar cada caso, y luego ya cuando tenga que formalizar alguna acción de fiscalización, pues se hace a través de la comisión de fiscalización o de las propias comisiones. Como llevar ya unos casos estructurados. Sí, yo creo que aquí de lo que se trata es de quienes pueden estar
de quienes pueden tener mayores elementos, un mapa mucho más estructurado de cómo funcionan estos grupos delincuenciales. Y en eso la Comisión de Fiscalización, o sea, para mí sí es un honor poder estar al frente de esta comisión después de haber realizado un importantísimo trabajo con otros colegas periodistas que más o menos tenemos ubicado cuáles son las rutas de estos grupos delincuenciales. Además de esos 50 casos que nosotros hemos mapeado y agendado, están sin duda las obras emblemáticas, o sea, y no vamos a hacer, yo no voy a caer en la trampita, yo no quiero entrar en ese juego de que aquí fue el ministro ponerle nombre. Si no quieren que les nombremos, no hay problema. Entonces voy a referirme al gobierno, a los gobiernos que estaban en el periodo del año 2007 hasta el año 2017, ¿sí? O al gobierno que estuvo en el periodo del 2017 al 2021. Ya, si no quieren, si les suena mal, no les gusta la música de los nombres, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Vamos a donde la partitura no cambia. Exactamente, exactamente. Además, miren ustedes que ahora tienen la gran oportunidad. En la Comisión de Fiscalización están los tres legisladores y legisladoras correístas. Es decir, ellos ahora van a poder tener los documentos cerquita de sus ojos. Van a visualizar lo que pasó. Claro, entonces ahora pueden decirle a Villavicencio, el denunciólogo, ¿sí? El que manejaba, el que chantajeaba, ahora vengan y díganme, ahí van a estar los documentos, vamos, documento en mano, prueba en mano, y con las comparecencias vamos a armar un expediente, aquí no va a haber persecución a nadie. Esto es muy interesante porque por primera vez juntos, en el mismo escenario, vamos a manejar las mismas evidencias. Esta es la oportunidad de oro que tienen ellos, sí, de confirmar que Villavicencio estaba equivocado, que los periodistas de este país y que los políticos críticos estaban equivocados. Pero yo me comprometo a hacer estoy haciendo, ustedes deben haber visto, incluso aprobamos este plan conjuntamente con los colegas legisladores de UNES, y en la comisión yo recibo a todo mundo, es decir, hasta los que me han tratado de vela verde. Bienvenido sea, te invito a un cafecito. Este café es pagado por el legislador Villavicencio, no es de la Asamblea. Las tacitas que hemos comprado, todo, porque eso hay que dar un ejemplo y una muestra. Estamos en crisis, sí, y vamos a actuar en consecuencia, entonces. Exactamente, sí, exactamente. Yo les quiero agradecer a ustedes, además de este compromiso que lo han manifestado públicamente por la no impunidad, por trabajar también en la legislación y en visualizar más allá de lo que puede ser el momento o el interés particular de un grupo político y peor aún de un legislador, pero los tres han manifestado esta voluntad y de no pasar la página sin leer bien, sin que la gente se entere bien de cómo van a virar esa página. Al doctor Diego Ordóñez, muchísimas gracias. Al señor doctor Darwin Pereira, muchas gracias. Y al asambleísta Fernando Villavicencio, el periodista Fernando Villavicencio. Muchas gracias a los tres. Estaremos en contacto entonces para hacer un seguimiento. Gracias, Francisco. Buenos días. Buenos días Darwin. Buenos días, Fernando. Y vamos a pasar de inmediato ya, ¿no?, con el señor embajador de la Gran Bretaña, el señor embajador inglés del Reino Unido, don Chris Campbell, para tratar un tema que es del calentamiento, pero además para acercarnos un poco también a su participación en la vida nacional. Es un embajador como a los tiempos, diría yo. A los tiempos tenemos a alguien que está